del 1 al 6, dice que Ezequías lloró sinceramente delante de Dios para que Dios le añadiera años a su vida. Y Dios escuchó la oración de Ezequías y en señal hizo que las sombras del sol retrocedieran 10 grados. Es imposible. Es mejor que adelante, pero retroceder nunca. Y esa fue la señal. Y Dios añadió a Ezequías 15 años. 15 años más. Yo sé que todos podemos pasar por circunstancias de salud. Hablo especialmente para los que tienen toda esta cosa. A mí también, yo tengo los hombros hechos polvo, estoy ya hecho un mixto. Ya no sé ni cuántos años tengo, pero quiero jubilarme, no puedo ya. Va a venir el Señor y me tocará la jubilación arriba en el cielo, será mejor, ¿no? Digo yo. Y digo a todas las personas que pasan por enfermedad, esta carne es de muerte y tiene que morir y desaparecerá, porque está designado que el hombre muera. Todos vamos a morir. Pero eso es como un bus. A cada uno nos toca una parada. Y Dios es el que añade o no. Él tiene en su soberanía contado nuestros días y ninguno de ellos vamos a escapar. Seamos jóvenes, seamos mayores, seamos niños, seamos viejos, lo que sea. Estamos en la mano de Dios. Pero lo que sí marcará la diferencia es tener a Cristo en nuestro corazón o no tenerlo. Porque esta vida nosotros nos sujetamos, nos aferramos a nuestra vida porque tenemos seres queridos, tenemos esposos, esposas, hijos, hijas, tenemos papás, mamás, tenemos cantidad de personas que amamos y que nos aman. ¿Sí? Aunque nos digan, no, es que tú no sirves, es que tú no vales, pero nos aman. Y ninguno queremos separarnos de esta vida porque en realidad tenemos miedo a enfrentar lo que nos espera. Pero déjeme decirle que según la palabra de Dios y todo lo que en ella está escrito, dice que lo que nos espera es mucho mejor que lo que tenemos o lo que vivimos. Amén. Es mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros, la poca fe que tenemos, no nos da esa capacidad para creer estas verdades. Entonces nos aferramos a la vida. Aunque suframos, aunque pasemos calamidades, necesidades, nos aferramos a la vida. Pero no es así. Es mejor lo que viene. Y un día cuando estemos delante de la presencia del Señor, y un día cuando vivamos ese tiempo paradisíaco que tiene prometido el Señor, entonces entenderemos verdaderamente lo que significaba y decíamos nosotros, hubiéramos muerto mejor antes. Señor, ¿por qué no se acordó de nosotros antes? ¿Por qué pasamos por tanto desierto y tanto sufrimiento? Porque sí es verdad que esta vida es una vida de desierto y de lloro y de calamidad y de sufrimiento. Quizás para uno sea la vida más liviana, pero para otros es dura también. Hay gente que pasa necesidad, gente que tiene pobreza, gente que está con la salud tremenda y cantidad de cosas. Es muy poco el que tiene suplido todas las cosas. Yo te digo, tú que tienes todo, disfruta. Disfruta. Comparte. Compartir. Muy importante. Yo creo que es la base. ¿De qué te vale tenerlo todo si no le das a nadie nada? No. El que tiene es porque acumula, ya es sábado y ya está ahí. Pero si tú tienes, también comparte con los que no tienen. Amén. La palabra de Dios dice que la ley de Dios se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas, pero también amar al prójimo. Y ese amor del prójimo pasa por ayudarle. Amén. No quiere decir que nosotros vamos a sostener o vamos a estar de acuerdo con que la persona no haga nada, no. Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que hacer las cosas. Pero desde lo que dependa de nosotros, pues vamos a servir. Amén. Amén.
Yo vengo tratando un tema que lo dejé a mitad y vamos a continuar porque para mí es importante que usted entienda el tiempo en el cual vive la iglesia. Nosotros estamos viviendo un tiempo ahora floreciente aquí en Segadores Buenas Nuevas. Yo he ido a otras iglesias y da un poquito de tristeza ver cómo el evangelio está un poco caído. La gente ha perdido la fe, ha perdido la fuerza, ha perdido el amor, la confianza y todo esto. Nosotros seguimos trabajando, porque aquí se promulga que tenemos que trabajar. Sin trabajo no se consigue nada. Tú tienes que trabajar. En todos los aspectos de la vida tenemos que trabajar. Mira, yo estaba preocupado porque me iban a suspender 90 días y probablemente me iban a despedir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo 60 y tantos años. ¿Ya quién me va a recibir? Ese viejo. Será decirle a los hermanos que diezmen más y eso es vivir del evangelio. Pero no ha sido mi constante. Yo trabajo y diezmo para la iglesia. Y tengo todavía fuerza. Y oro al Señor que me dé la fuerza de Moisés. Amén. Amén. ¿Sí? Que me dé la fuerza como el águila. Que pueda remontar toda la tormenta. Porque después de que pasa la tormenta, el cielo es maravilloso. Es azul y el sol lo irradia todo. Entonces necesitamos eso. Pero hermano, necesitamos trabajar. Las cosas no llegan sin hacer nada, esperando que caigan del cielo. No va a ser así. Tenemos que movernos. Es así. No es lo que tengo ahí, pero queremos que tú entiendas cuál es la condición actual de la iglesia para que no estemos en esa misma condición. Porque Dios se mueve donde tú te mueves. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. Cuando tú te mueves, Dios habla. Cuando tú te mueves, Dios hace. Eso funciona así. No, es que esperamos, hermano, ora por mí. ¿Y por qué no oras tú? Ora tú. Nosotros te ayudamos. Claro que sí. Pero si tú no haces nada, tú tienes que hacer las cosas. Y nosotros apoyamos, ¿no? Entonces, así funcionan las cosas con Dios. Y Dios no ha cambiado. Y Dios ha obrado así siempre. Dios vio la oración de Ezequías. Y ese hombre le dio miedo morirse. No, yo no quiero. Y oró sinceramente, Señor, añádame años de vida. Y el Señor escuchó la oración y le añadió. Tremendo, así es Dios. Nosotros venimos tratando la iglesia del último tiempo. Y es la iglesia que dejó de amar. Esa es la iglesia que vivimos en los últimos tiempos. La iglesia que dejó de amar. Y el mensaje está claro en Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Y lo recordamos para hacer una breve introducción y que nos dé tiempo a terminar. Dice que escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, acuérdese, y conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjate el consejo que nos da el Señor. Y haz las primeras obras. Acuérdate cuando te hiciste cristiano, cómo vivías. Vuélvete a eso. Ese es el consejo de Dios. Volvernos al principio. Las primeras obras. Pues si no, dice el Señor, no lo digo yo, porque siempre dicen, no, es que los predicadores siempre predican lo malo. No, dice la palabra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
más claro el agua. Pero tienes esto. Yo sé que dentro de ti y de cada uno que hemos aceptado tenemos esto. Aborrece las obras de los nicolaitas, gente mala, gente que se infiltró dentro de la iglesia, los cuales yo también aborrezco, dice Dios, el Señor. El que tiene oídos, otra vez, esto es voluntario, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, no lo que dice José Luis Sierra Vera. No, lo que el Espíritu dice a las iglesias, a segadores buenas nuevas. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré de comer del árbol de la vida. En el paraíso había dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Adán comió del conocimiento y supo lo que era el bien y el mal. Y esta fue la desobediencia. Pero ahora, en el nuevo tiempo, la nueva dispensación, todos nosotros vamos a comer del árbol de la vida para vivir perpetuamente. Seremos sanos como una manzana. Sanos y no tendremos más necesidad. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y hablábamos un poco en resumen que Efesio era una de las ciudades más cosmopolitas que había, era uno de los puertos más importantes que había en Asia Menor, era el punto por donde pasaban todo el comercio para ir a Roma. Roma era la capital del mundo y todo pasaba por Éfeso. Era donde tenían los juegos deportivos de los más importantes, pero era donde había el culto mayor a una diosa que se llama Diana, Diana de los Efesios. Esto era Éfeso. ¿Sabe qué es Éfeso hoy actualmente? Yo estuve investigando. No es nada, está desaparecido. Ese golfo desapareció, está lleno de juncos y de cañizales, no hay nada. ¿Por qué creen? Desapareció. No se arrepintió, no volvió. Dios lo desapareció. Hoy no significa nada Éfeso. Lo que era Éfeso antiguamente. El punto principal. Dios hace así. Dice que Dios quitó el candelero del medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no se arrepintieron. Porque dejaron el primer amor. Dice que nosotros somos luz del mundo. Una luz que está en un lugar alto donde todo el mundo puede vernos y todo el mundo puede encontrar o ver en claridad la verdad de Dios. Nosotros traemos la verdad de Dios. Los verdaderos cristianos, el verdadero creyente que conoce y sabe lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hacemos brillar la luz de Jesús. Amén. Somos los que traemos el brillo de Jesús. Somos los que hablamos de Jesús. Amén. Jesús lo es todo. Hermano, déjame decirte, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes absolutamente nada. Usted te cree rico en tu propia opinión, pero eres un ciego, pobre, miserable, desnudo, desventurado. Madre mía, semejante a que no lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Es fundamental, hermano. Es fundamental. Si tu concepto, si tu pensamiento, escúchame, si tu pensamiento es que tú crees que hay una vida después de la muerte, a ti te hace falta Jesús como el comer. Es imposible sin Jesús. Sin Jesús, en la otra vida será condenación y muerte. Vuelvo y lo ponemos de esa manera tan trágica, pero es la realidad del Evangelio. Es la realidad, es por lo que nos desgañotamos
gritándolo a toda la gente. Necesitas a Jesús, Jesús te ama, Jesús no te aparta, tú eres el que te vas de su lado. Esta mujer, Sirofenicia, que tenía el flujo de sangre, dije, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo, dice que lo tocó y fluyó poder de Dios, salió poder de él. Si tan solo tú tocares el borde de su manto, va a salir poder de Dios. Aleluya. Para ti. Pero es fundamental que tú entiendas que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que ha dejado lo que hacían al principio. Muchos de nosotros, muchos son conocedores del Evangelio porque aquí no hay ninguna persona que le falta los 5 sentidos. El enemigo ha querido cerrarte los oídos. El enemigo ha querido taparte los ojos. El enemigo te ha atado de pies y de manos. El enemigo te ha entretenido en otras cosas. Que yo no digo que no se puedan hacer perfecto. Hacer esto, pero sin dejar de hacer lo principal. Usted puede hacer todo porque Dios te ha bendecido grandemente. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te da salud, todo lo podemos hacer, todo se puede en Cristo Jesús. Amén. Y entonces cuando usted camina con Cristo Jesús, cuando la luz del Evangelio alumbra tu vida, usted sabe cómo hacer las cosas. Pero si no tiene a Cristo, si usted se ha dejado engañar, si usted se ha dejado maniatar, si usted se ha dejado, no, es que bueno, ya no hay salvación para mí. La palabra dice, arrepiéntate, mira de dónde has caído, mira, vuélvete a las primeras obras, porque hay tiempo, es que hay tiempo. Tenemos esa oportunidad. Eso es como la oferta. El que vende algo y usted sabe que es un chollo, usted no lo puede dejar pasar. Los chollos no se pueden dejar pasar. Jesucristo es un chollo hoy en día. Es gratis. No tiene que pagar nada. Solamente aceptarlo de todo tu corazón. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Y si no, y si toma mi vida y se ve, mejor es con Cristo que sin Cristo. El morir en Cristo es ganancia, dice la palabra de Dios. Esto es otro enfoque de la iglesia de otros tiempos, porque no es lo que tengo, es lo que el Espíritu de Dios me pone para hablar. Gente, hermano, somos insistentes, somos pesados en decirte, a ti te hace falta la iglesia como el comer, porque estamos hablando de la iglesia. Cristo, ¿por qué viene? ¿Por qué dijo que iba a venir? Por una iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que nosotros de todo nuestro corazón hemos aceptado a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Esa es la condición, aceptarlo como Señor de nuestra vida. El señorío de Cristo es que Él es el que manda, no yo. Él es el que manda y no yo. En Éfeso era una iglesia que era casi perfecta. Había alabanza perfecta. Los dones del Espíritu se movían. Habían predicadores que no vean. Estaba Pablo al principio. Imagínense si tenemos a Pablo aquí. Tremendo. Bueno, yo no me llamo Pablo. Tenemos a Pablo por lo menos en el ordenador. Casi perfecto, Pablo. Aleluya. Tenían los cultos mejores que habían. Estaba en la mejor localidad, en el mejor sitio. Creo que la posición de la iglesia estaba en un sitio excelente. Tenían trabajo, hacían obras, miraban los unos por los otros, había amor entre ellos, ¿no? Pero por hacer todo ese número de cosas se descuidaron y dejaron lo importante.
Dejaron al Señor, se concentraron en una y otra cosa y dejaron lo importante. Entonces el Señor dijo, sí, conozco su trabajo, conozco que están contra los nicolaitas, que están contra los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que están contra todas estas cosas, que conoce su fatiga, conoce su perseverancia, conoce su esfuerzo y conoce todo lo que hacía la iglesia de Éfeso. Pero aún así le dice, pero tengo contra ti. Y hoy el Señor nos dice, pero tengo contra ti. Escúchame, hermano, porque hoy puede cambiar tu vida. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, identificando la iglesia de los últimos tiempos. Y la iglesia de los últimos tiempos era que tenía una ortodoxia perfecta. O sea, la ortodoxia es la enseñanza, la doctrina, la liturgia, cómo hacemos las cosas. Perfecto. Estaba muy bien. Pero Cristo no estaba. Habían dejado a Cristo. ¿De qué nos vale tener la iglesia llena si no tenemos a Cristo como invitado principal? Amén. Si el amor de Cristo no está en medio de nosotros. Y tú me puedes decir, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Pero si no ama al hermano, usted no ama a Cristo. Ni el amor de Cristo está en ti. Porque la ley se resume, y lo hablábamos en el estudio bíblico. De hecho, hago la publicidad. Hermano, el estudio bíblico es importantísimo. Amén. Porque ahí nos vamos a enterar más a profundidad de la voluntad de Dios para nosotros. Y hablamos que la ley de Dios está puesta en nuestro corazón y no se puede abrogar la ley. La ley no es que termina el antiguo pacto y viene el nuevo pacto de la gracia donde puedo hacer lo que me da la gana. No. La ley de Dios está puesta, insertada en nuestros corazones, en la muerte de Jesús, en la aceptación de Jesús en nuestro corazón. Fue puesta la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y ese es el problema hoy en día de la iglesia de los últimos tiempos, que hemos perdido el primer amor, no porque decimos que amamos a Dios, sino porque no nos amamos los unos a los otros. Y está hablando de un amor fraternal, de ese amor de familia. Hablamos los unos de los otros, nos mordemos los unos a los otros, no sabemos perdonar, hay falta de perdón en medio de nosotros. Hay mentiras en medio de nosotros. Y hay cantidad de cosas que tenía Éfeso. Ese era el problema que tenía Éfeso. Ese era el problema que tenía Éfeso. El problema que tenía Éfeso era que el pastor se creía más que los demás. El que cantaba, no, es que yo soy el primer violín. Y el otro, no, es que yo tengo el don de sanidad. Ah, sí, pues yo tengo el de discernimiento de espíritu. Y entonces habían contiendas entre ellos. Ese era el problema. Aunque en algunas cosas estaban de acuerdo, pero habían perdido ese primer amor. Él conoce nuestras obras, la fatiga, la perseverancia, que no podemos soportar a los malos, que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Él lo conoce. Él sabe lo que hace la iglesia. Aun cuando tú estás en tu casa y en otro lugar, Él sabe lo que hacemos nosotros. Mira, va a avanzar, porque si no, otra vez, no, es que no me da tiempo, fíjate. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Por medio de Juan, Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por odiar las prácticas perversas de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Eran creyentes que habían
habían cedido en su fe a fin de disfrutar de algunas prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesio. Yo he escuchado dentro de la iglesia, no, es que estamos en España y entonces la cultura de España tenemos que adoptarla. No, es la iglesia por encima de la cultura. Es la iglesia por encima de la cultura. No, que es que en España se bebe vino. Muy bien, a mí me parece fenomenal que te beba vino. Yo no te critico que tú bebas vino. Pero si yo he salido del alcoholismo, no me obligues a mí que yo beba vino. Si tú ves que para mí eso es ocasión de caer, pues tú te retienes y cuando no esté, pues te bebes tu botella de vino. Pero delante de mí no lo haga, porque me hace ocasión para caer. Esa es la esencia de la ley. No es que usted no se pueda beber la botella de vino, usted se la puede beber. Si para ti no es ocasión de pecar, pero si hace para otro ocasión de pecar, usted está pecando también, porque hizo pecar al otro. Esa es la esencia de la ley. Entonces, estos se habían metido, los nicolaitas se habían metido con la cultura y con todo eso, y traían prácticas del paganismo, porque Éfeso era una ciudad pagana, como lo es allá afuera. Usted no puede traer las costumbres de afuera y quererlas implementar aquí dentro de la iglesia. No se puede, porque aquí hay enseñanza, hay dogma, hay doctrinas que van en contra totalmente de estas cosas. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Amén. Punto. Amén. Y te respetamos en tus costumbres, por supuesto. Y no decimos que estamos contra el español, pero aquí vemos muchas nacionalidades. Si a usted no le gusta comer carne, pues muy bien. O cerdo, pues coma res si se lo permite. Yo no puedo permitirme la res, pues como un cerdo, que está buenísimo. La panceta así fritita, está de escándalo. Fíjate que la iglesia de Éfeso no odiaban a las personas en sí mismas, sino sus acciones. Lo que tienen que ser condenadas son las acciones, no la persona. Hoy están los Hegelian. Dios mío. Yo creo que lo más peligroso en la raza humana es la imbecilidad. Ser un imbécil, no sé si me lo suspenden en el vídeo, pero ser un imbécil es que más no se puede llegar. Digo, mira, uno que se creía perro. Es que y se le acercó, ¿qué le pasa? No, es que yo me percibo perro. Lo miró el otro y se partió de la risa. Es así, no me diga. Pues a partir de mañana, entonces te vamos a poner a dormir afuera allá en la terraza, y te ponemos una cama de perro y una casa de perro. La comida humana ya no te la vamos a dar, porque eso no, te vamos a dar una comida balanceada con los nutrientes, unos granos de eso es lo que te vamos a dar de comer. ¿Sí? Y ahora, a partir de mañana, te vamos a sacar a hacer pipí y caca afuera de la calle, donde hacen pipí y caca los perros. Para que su experiencia sea más real. ¿Qué invencibilidad? Que me percibo perro y el otro se percibe no sé qué. Dios mío. ¿Entiendes lo que hace la sociedad? Así vive. Esto es lo más de lo no va más. Y espérate, porque no sabemos con qué nos andan después. Es que yo lo escuchaba y yo flipaba. ¿De verdad a esos niveles ha llegado el ser humano de invisibilidad? Madre.
Debemos aceptar llamar a todos. Al imbécil no, por supuesto. La imbecilidad no. Y también rehusamos tolerar lo malo. Esto son prácticas que no tienen sentido ninguno. Dios no tolera el pecado y espera que también nosotros nos opongamos al pecado. El mundo necesita cristianismo, defender la verdad de Dios por encima de todo, que conozca la gente que hay una vida recta. Eso necesitamos, dar a conocer a la gente. Amado, te puede venir con tu idea, pero aquí tiene que cambiar tu forma de pensar y de vivir. Aquí te lo vamos a decir claro, por lo menos desde este púlpito te lo vamos a decir. La enseñanza bíblica te lo va a decir, la oración te lo va a decir, el ayuno te lo va a decir, la palabra te lo va a decir. Arrepiéntete, vuélvete a las primeras obras, acuérdate de dónde has venido y arrepiéntete. Hay tiempo todavía, hermano, créeme. Esto puede cambiar tu vida y va a traer esa salvación tan anhelada, porque usted no lo entiende hoy, pero lo va a entender mañana. Eso es una realidad tanto para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestros seres queridos, para todo este grupo de personas, para la iglesia. Déjate, hermano, déjate en las manos de Dios. Cambia tu forma de vivir, dile, Señor, yo no puedo dejar el vicio del cigarrillo, yo no puedo dejar el vicio de la droga, yo no puedo dejar el vicio del alcohol, yo no puedo dejar el vicio de la pornografía, yo no puedo dejar el vicio de esto, de lo uno, de lo otro. Señor, ayúdame. Arrepiéntate y vuélvate a la iglesia. Comience a amar la iglesia. Amén, Padre. Porque tenemos, el problema que tenía Éfeso es que había perdido el primer amor. Sin amor no se puede. Acuérdate cómo éramos nosotros al principio, que había fuego, veíamos a todos los hermanos santos, les veíamos con la aureola en la cabeza. Ya lo único que vemos son cuernos, y no de los peñas. Y nos vemos, yo no me meto, son mejor amigos los del mundo que los de la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que mejor los amigos del mundo que los de la iglesia? ¿Pero a dónde estamos llegando? Cambia tu forma de ver las cosas. Si tienes problema con alguien, por favor, háblalo. Si no puedes tú solo, llama a alguien espiritual. Y entre varios espirituales arreglamos los problemas. Amén. Dice la palabra, no hay espirituales entre vosotros. ¿Por qué tenemos que... ese no lo mira, ese no lleva razón. ¿Esto qué es? No podemos dar lugar al enemigo. La venida del Señor es cerca, hermano. Amén. Estos mensajes no son casualidad, son preparación para la venida del Señor. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, a volvernos al principio, cuando creímos. Claro, y nosotros podemos pensar, bueno, eso es un comedero de coco, ¿quién va a saber si eso es verdad? No puedes creer así, de esa manera. Somos iglesia, hermano, nosotros vivimos por la fe. Amén. Por la fe es que sin tú haber visto, crees a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es historia, no es cuento. Yo tengo que aceptar en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, yo tengo que aceptar que esta es la palabra dicha por Dios para mi vida. Amén, Padre. Y esta palabra de Dios es la que me va a garantizar llegar delante de su presencia. Solamente y hasta entonces, hasta ese momento, comprenderé cada una de estas palabras de la realidad y me pesará no haber vivido más en consonancia con ella. Porque hay recompensa por la obra que yo haga de acuerdo al conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Toda la iglesia debe tener las características y estos buenos esfuerzos deben surgir del amor por Jesús. Todas estas características.
Efesios da la radiografía de una iglesia casi perfecta. Cuando miramos a Efesios tenemos que pensar en una iglesia que lo tenía todo. Era mejor que Corintio. Efesios era mejor que Corintio. Bien. Y Corintio también tenía lo suyo. Dice, vamos a mirar algunos versículos. Efesios 1, 15 al 17. Efesios 1, 15 hasta el 17. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Esto habla Pablo, el mensaje que le manda Pablo a la iglesia de Corintio. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Necesitamos sabiduría, espíritu de sabiduría. Sabiduría es saber cómo andar, cómo conducirme. Y de revelación, de que esta palabra sea revelada a mi vida, porque si la palabra de Dios no es revelada en mi vida, no se van a producir ningún tipo de cambio en mi corazón, en mi vida. De revelación y de conocimiento de Él. Pero los días sábados que tenemos el estudio bíblico, muy pocos, porque claro, eso implica venir, eso implica estudiar, eso implica estar tiempo aquí. Pero eso es lo que quería Pablo para la iglesia de Efesios, y es lo que quiere el Señor Jesús para nosotros. El mensaje es el mismo, el mensaje no ha cambiado, es exactamente lo mismo. Cada vez me doy cuenta de que menos sé del Señor. Aunque sé, pero menos sé. Solo sé que nada sé. Dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Pero la iglesia parecía tenerlo todo. Sin embargo, no era así. Esta iglesia atareada, separada, abnegada, en realidad sufría de un problema del corazón. Había abandonado su primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se puede entender de dos formas esta frase. La primera era que habían perdido su entusiasmo. Ese dejar amor lo podemos entender como habían perdido el entusiasmo. Habían cogido con mucha fuerza, pero ahora se habían relajado. Ahora ya había conflicto entre los hermanos, se miraban así un poco de esto. ¿No nos pasa muchas veces de nosotros que hemos empezado de una forma y después ya como que comenzamos a ver dentro de la iglesia, pues el hermano está gordo, el hermano parece, y comenzamos a ver otras cosas que no tenemos que ver? ¿Sí? Ah, pero el hermano parecía más joven y está más viejo. Mira cómo viene el hermano, siempre con la misma blusa y el mismo pantalón. Yo creo que tengo que ponerme una ropa cada día diferente, no tengo más, pero así. Que han dejado tu primer amor, habían perdido el entusiasmo. Muchos de la segunda generación de creyentes, porque esta era la segunda generación que había, los primeros empezaron con fuerza, pero luego vino esta generación y ya cambió. Muchas veces nuestros niños han crecido en la iglesia y han visto una cosa, pero luego viene otra generación y cambia, es diferente la forma de ver las cosas. Esa segunda generación de creyentes habían perdido su celo por Dios. Era una iglesia muy activa, sus miembros hacían mucho beneficio propio y de su comunidad, pero había las intenciones equivocadas o eran con las intenciones equivocadas. Cuando perdemos de vista
la suciedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo que tuvimos al principio de cuando hemos aceptado a Jesús. Muchas veces, sí, dentro de las iglesias pasan cosas, pero no se trata de juzgar las cosas, sino con el amor poder ministrar a las personas y hacer que entren esas cosas en el orden de Dios. No podemos dejar una casa sucia. Si tú me invitas, o yo te invito a mi casa, y tú ves en mi casa todo patas arriba, pues sí, vaya, pues si así es la casa del pastor, así será la iglesia, ¿no? Lo que podemos pensar. Termino, 3 minutos. Su amor por Cristo se volvió una rutina. Después de 30 años que tenían, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso paulatino, lento y silencioso, pero las consecuencias fueron fatales. Las cosas en una iglesia no decrecen de la noche para la mañana, sino es por el descuido. Tenemos que cuidar que la iglesia siga activa, que el candelero siga siendo alimentado de ese aceite fresco que viene por el Espíritu Santo de Dios. Cuando veamos el problema, hablemoslo, afrontémoslo y busquémosle solución. Amén, Padre. No dejemos que las cosas, porque todo viene. Si nosotros no cuidamos el mobiliario, las cosas, pues se van a dañar y llegará un día que tú te sientes y pasará para el suelo, porque como no hemos cuidado. Muy bien. Mira, aquí hay. Esa es la primera parte. Y la segunda parte de esa frase, además de que habían perdido el primer amor, es más probable que no solo el amor por Jesús no dejara de estar presente en la iglesia de Éfeso, sino también quiere decir que se había perdido su primer amor fraternal, el amor por los hermanos. Ya no es lo mismo. Antes había ese respeto, ese cariño, ese amor por el hermano, se cuidaba más. Ahora, bueno, otra vez el pastor allá al frente, otra vez yo me meto conmigo, ¿vale? Tenemos que cuidar ese amor fraternal, amados. Tenemos que amarnos. Escúchame, somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos que gozarnos si a ti te van bien las cosas. Y tenemos que sufrir contigo si tú estás sufriendo. No nos puede dar igual las cosas. Amén. Amén. Conclusión. La iglesia de Éfeso perdió el amor por Jesús y por los hermanos. Lo perdió. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice. Arrepentirse es tener un cambio interior del corazón y de la mente. Cambia tu mente, hermano. Pues no voy no hago, pues a mí no me parece. No, cambia, arrepiente. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa, no los demás. Primero acepta que eres tú el culpable, no los demás, porque siempre tenemos esto de echarle la culpa a los demás. No, yo no soy el culpable, son los demás. Arrepiéntete y sentir dolor por ello. Según lo que dice Lucas 15 y 18, lo más difícil del arrepentimiento es captar la responsabilidad personal de nuestro fracaso. Porque una vez que se acepta la responsabilidad del dolor, piadoso sigue o pasa en breve. El dolor del arrepentimiento está diseñado para conducir a la persona a dos cosas. La primera, que tiene misión, es de movernos, a arrojarnos a la gracia de Dios. Dios se propicio a mí, pecador. Y la segunda es las obras que hiciste al principio. Es decir, tener la misión de conducirnos a la acción para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Uno se ha arrepentido a de veras y sigue haciendo las mismas cosas, entonces no sería arrepentimiento.
Dice un escritor, Flick, que una gran verdad cristiana es que nadie tiene por qué quedarse lo mismo que estaba. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada por nuestro esfuerzo en colaboración con la gracia de Dios. No necesitas hacer obras distintas, necesitas regresar a lo básico, en un cambio de calidad, sino de cantidad, sino de calidad. Regresa a la pasión por el amor a Jesús. Por encima de todas las cosas, la pasión por la comunión, la adoración y la relación con Jesús y con los hermanos. Y el amor y la piedad con los incircuncisos o con los pecadores. Y ya está. Él cambia. La iglesia que pierde el amor pronto perderá su luz por doctrina, porque la doctrina no es una doctrina sólida o verdadera. Cuídate si has perdido el primer amor. Dios nos llama a que volvamos al arrepentimiento y a las primeras obras. El Señor viene pronto, amados. Les dejo con esto y ya termino acá. El Señor viene pronto. Quiero hacer solamente un llamado. ¿Hay alguien que desee arrepentirse? ¿Que no ha aceptado a Jesús como Señor de su vida? ¿Y quiere hacerlo en esta mañana? No hablo de los que ya lo han aceptado, sino de los que no han aceptado el nombre de Jesús. ¿Cuántos no han aceptado el nombre de Jesús? ¿O cuántos han abandonado el nombre de Jesús y quieren volver al arrepentimiento? Porque si usted es uno de ellos, nosotros te vamos a ayudar con una oración. ¿Hay alguien? Aquí es donde se conoce. ¿Cuántos? ¿No hay? ¿Por vergüenza? Pues ya está, el llamado fue hecho. Muy bien, entonces el Señor nos bendiga, el Señor nos dé una semana bendecida, el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros y ya nos vemos con la ayuda del Señor el